La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco está integrada por las emisoras dominicas del Perú, que son Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. A esta transmisión se une otra red de radios amigas que siempre nos acompañan en este y en otros horarios donde se retransmite el programa. En Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y también las plataformas de Facebook de Radio Santa Rosa, que está transmitiendo en vivo, en este momento ustedes nos ven por ahí, de Radio Quillabamba también, la plataforma de Facebook de Radio Quillabamba que también transmite en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, al cual invitamos que se suscriban, y también la cuenta de Twitter de nuestra emisora transmite en vivo a Pensar Más. Por todos estos medios estamos llegando a ustedes. Bien, ya Rosa María nos está esperando para empezar este programa. Saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y con muchísima información. Vamos a hablar sobre la acción de amparo, también vamos a estar con el ministro de Educación, las acciones de amparo contra la elección de los miembros del TC. Pero antes tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que te invita a participar de su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUC, MGS o en mgs-informes@puc.edu.pe o al 993-028464. Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora vamos con las obras sociales de las religiosas de Santa Catalina en Arequipa. En primer término, Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud,
Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y luego vamos a los colegios dominicos en todo el Perú, que también participan esta mañana. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación en calidad con valores. Cuenta con docentes del manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores. Muchas gracias a todas las organizaciones católicas que nos auspician cada mañana. Y hoy tenemos que hablar de un tema que, bueno, cayó como un baldazo de agua fría, para utilizar un cliché, una tormenta, si quieren, o más bien un huracán sobre el Congreso de la República. El proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, el proceso, no la facultad de elegirlos, ha sido impugnado ante el Poder Judicial por el abogado Walter Ayala, expresidente de la Comisión Ética del Colegio de Abogados de Lima. Y el abogado Walter Ayala ha tenido éxito, ha conseguido que la jueza determine, para este caso, una medida cautelar, es decir, ha admitido la demanda a trámite, el amparo, y ha emitido otra resolución estableciendo que en cautela del derecho defendido, el Congreso de la República tiene que abstenerse hasta que no se resuelva el fondo del asunto de continuar con el proceso de designación y nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional. A su vez, Luciano López, que ha estado con nosotros y nos lo comentó en este programa, y otros 5, me parece, profesores, Walter Albán y 3 profesores más de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, han interpuesto otra acción de amparo en los mismos términos sobre el proceso de selección de jueces, pero impugnando toda la 4ª legislatura. Y nos explicó el doctor Luciano López por qué. Porque la 4ª legislatura no ha sido aprobada de acuerdo a lo que manda la Constitución en la interpretación del Tribunal Constitucional. Y inmediatamente aparecieron los doctores Truquini anoche. Yo no lo podía creer. Y vamos a explicar esto en abstracto para después aplicarlo al caso concreto, ¿ok? Esto es lo que ustedes debieron haber aprendido en cívica en el colegio. Lamentablemente, educación cívica o no se enseña bien. Pero cualquier ciudadano al cumplir los 18 años tiene que saber esto sobre la democracia. Vamos a explicarlo. La democracia, que es por definición el gobierno del pueblo, no admite que el poder esté en una sola mano. Tiene como base fundamental, además de la representación del pueblo, la democracia representativa, la separación de los poderes del Estado. La democracia es lo contrario a la dictadura. En la dictadura los poderes se concentran, ¿no es cierto? El presidente, el ejecutivo, el dictador, el líder, ese concentra todos los poderes del Estado. ¿Y cuáles son los principales poderes del Estado? El poder de legislar, el poder de gestionar, ejecutar, y el poder de hacer justicia. En la estructura básica de la separación de poderes desde hace más de 200 años, o más, si quieren desde la Revolución Francesa,
La idea es que ningún poder sea absoluto. Ningún poder es absoluto. Ni hay un poder absoluto, ni separados los poderes, tampoco son absolutos. Cada uno tiene su propio peso. Hay cosas que puede hacer. Y cada uno tiene su propio contrapeso. Hay cosas que no puede hacer y que otro poder del Estado limita. Un diseño constitucional correcto, sea parlamentarista o presidencial, es justamente el administrar esos contrapesos de una manera correcta. De tal forma que todos los poderes funcionen, sirvan a su propósito, pero que al mismo tiempo ninguno tenga un poder absoluto. ¿Se entiende la idea? Pesos, cada uno tiene su propia acción, y contrapesos, límites. El Congreso de la República tiene límites, el Poder Ejecutivo tiene límites y el Poder Judicial tiene límites. ¿Y quién pone los límites a esos poderes? Los otros poderes. Y también otros organismos constitucionalmente autónomos que tienen la capacidad de limitar a los demás, como por ejemplo el sistema electoral, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Esta arquitectura del poder, que es compleja, está en la Constitución, en los 206 artículos de la Constitución. Todas las constituciones tienen un diseño que les permite establecer, en inglés se llama checks and balances. No lo inventamos nosotros, está en la Constitución de los Estados Unidos desde los padres fundadores de la independencia. Cuando se inventa el presidencialismo en los Estados Unidos, no querían tener un monarca, no querían tener un rey, no querían copiar las 13 colonias, lo que venía del Reino Unido. Querían tener una figura presidencial que no tuviera poderes absolutos y que por lo tanto sus poderes dependían de este entramado de pesos y contrapesos entre distintos poderes del Estado, influidos por supuesto por la Revolución Francesa. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy en el año 2021? De exactamente lo mismo. Esto es lo básico. Esto es lo que cualquiera sabe. Entonces, les voy a poner varios ejemplos de pesos y contrapesos. El presidente de la República tiene el deber y el derecho de nombrar un gabinete y nombrar conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, ministros para cada cartera. Y ellos son autónomos en su funcionamiento, tienen que gestionar los servicios y los bienes del Estado. Muy bien. Pero el Congreso puede decirle que no al presidente y censurar su gabinete y censurar a sus ministros. El Congreso, a su vez, puede emitir legislación, esa es su facultad. Emite, ¿no es cierto?, aprueba un proyecto de ley, pero lo tiene que mandar al Poder Ejecutivo para que lo promulgue el presidente. Y si el presidente no le gusta el proyecto, le pide al Consejo de Ministros que devuelva la norma observada. Y el Congreso la puede aprobar, sí, pero tiene que insistir y que tiene que tener una mayoría calificada. En casi todos los países de América hay que decir que el presidente tiene un derecho de veto mucho más duro. Simplemente la norma no pasa. Y es perfectamente constitucional. Entonces, ¿entienden? La figura, a un peso corresponde otro contrapeso. El Poder Judicial no legisla. El Poder Judicial no puede designar a un miembro del Tribunal Constitucional, tampoco lo puede hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial controla la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y incluso podría admitir un amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, en lo que respecta a la protección de derechos fundamentales. De nuevo, el Poder Judicial, por ejemplo, no puede proclamar al ganador de una elección. Eso es absurdo. Pero sí puede haber un amparo contra un aspecto del proceso. ¿Por qué? Porque se afecta el debido proceso. ¿Qué ha sucedido acá? Desde el año pasado se le ha dicho al Congreso una y otra vez
que el procedimiento forzado que estaba llevando para elegir miembros del Tribunal Constitucional tenía serios problemas de procedimiento. Finalmente han terminado no solamente violando la Constitución, los principios generales de derecho internacional sobre la forma, las convenciones que el Perú ha asignado sobre la forma en la que se eligen miembros del TC, sino que han violado el propio reglamento del Congreso y el reglamento aprobado por el Congreso para elegir a los miembros de este concurso. Han violado su propio reglamento varias veces. Entonces, un ciudadano, cualquiera, ha podido ser cualquiera de ustedes. Dice, señores Poder Judicial, están eligiendo a funcionarios que son extremadamente importantes para la vida del país sin respetar el debido proceso. No se discute que el Congreso pueda elegir a los miembros del TC, porque esa es su facultad, esa es su competencia, para eso están. Lo que se discute es el cómo lo están haciendo, violando el debido proceso. Y el debido proceso es una garantía constitucional. Por lo tanto, la jueza está obligada a admitir la acción de amparo y en este caso ha concedido la cautelar. Podría no haberla concedido, pero la ha concedido ¿por qué? Porque la amenaza es inminente. Hoy y mañana querían aprobar nombramientos del TC. Entonces, como la amenaza es inminente, le dice a los señores miembros del legislativo, detengan el procedimiento hasta que se apruebe, entonces se resuelva la cuestión de fondo. ¿Que es express? Sí, porque la amenaza es inminente, es aquí y ahora. Simultáneamente, como les decía, otra acción de amparo ha sido presentada y ha sido admitida ayer o anteayer. Ayer o anteayer, ya me confundo los días, pero ya ha sido admitida. ¿Y qué busca esa? Anular toda la cuarta legislatura. Toda la cuarta legislatura. Y nos lo explicó el doctor Luciano López. ¿Por qué? De nuevo, procedimiento. El Tribunal Constitucional ha dicho que aprobar una legislatura extra es un procedimiento absolutamente extraordinario, que necesita de un consenso claro y de un periodo de reflexión. Por lo tanto, tiene que haber 2 votaciones. No se puede exonerar de la segunda votación. ¿Qué hizo el Congreso? Al apurete, como hacen todo mal, exoneraron de la segunda votación, incumpliendo el mandato expreso del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el procedimiento es nulo. Y yo creo que el doctor Luciano López y los abogados que lo acompañan van a ganar, porque tienen razón. Me da mucha pena por las leyes que se han aprobado, algunas muy buenas, como la ley de los perritos y todo lo demás, y los gatitos, pero lo siento, o sea, si no haces las cosas bien, atente a las consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si ningún ciudadano interponía una acción de amparo? Continuaban con el proceso. Por eso, el sistema de justicia es tan importante para defender los derechos constitucionales. ¿Qué hubiera pasado si yo hace 8 años no hubiera interpuesto una acción de amparo contra la concentración de medios? Bueno, seguiríamos teniendo concentración de medios y diríamos, es inconstitucional. Pero no pasó nada porque nadie presentó una acción. El año pasado hemos tenido muchos ejemplos de esto. El Poder Ejecutivo en algunos momentos, hay que decirlo de manera abusiva, recortó libertades constitucionales. Nadie presentaba acciones de amparo. En otras partes del mundo presentaron acciones de amparo en todas partes. Acá no. Acá todos acordaron, socialmente si quieren, que te restrinjan la libertad de trabajo, la libertad de comercio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Era normal. Hasta que hacia septiembre, octubre, el doctor Enrique García interpuso una acción de amparo porque no era razonable ni proporcional que los mayores de 60 años solo pudieran salir de su casa 1 hora al día, 3 veces por semana, y los perros pudieran salir diario. Era tan escandaloso que al día siguiente no fue necesario la tramitación ya al final de la acción de amparo, porque por sustracción de la materia, es decir, el Ejecutivo quitó la prohibición, que se impuso durante meses de la forma más arbitraria posible. Entonces, para que el Poder Judicial actúe, se necesita la iniciativa ciudadana.
no puede actuar solo. Bueno, pero en otros casos no ha actuado. Si no hay denuncia, si no hay demanda, perdón, no hay nada que hacer. Ahora, la señora jueza, que ha interpuesto, digamos, que ha respondido inmediatamente con una acción de cautelar, va a ser sometida a la OCMA, dicho ayer, el Poder Judicial. Sí, pues, ¿y? Eso no anula su resolución. Es un procedimiento administrativo para sancionarla si es que ha actuado contra la ley. Y créanme, la doctora no actúa contra la ley, así que es una forma de que el Poder Judicial calme a los congresistas que no han parado de insultar. Dicho sea de paso, la jueza emitió una resolución acorde a ley, y los señores congresistas, que no tienen un argumento legal en la mano, lo único que hacen es proferir insultos, uno tras otro. Esos son buenísimos. Entonces juntan a la Junta de Portavoces, obviamente Frente Amplio y el Partido Morado en contra, y han decidido no acatar una resolución judicial. Increíble. Un Congreso que decide no acatar una resolución judicial. Yo pensé que nunca lo iba a ver, ¿eh? Pero acá estamos viéndolo. Y ustedes dirán, no caben resoluciones judiciales contra los actos del Congreso. ¿Ah, no? Pregúntenle a Sergio Tejada. Comisión Investigadora del Congreso. Alan García consiguió un amparo para que no lo investiguen. Y a mí me puede gustar o no gustar, y de hecho puedo criticar la resolución, que era muy mala, pero consiguió un amparo para que no lo investiguen, pues. Eso se puede hacer, sí, pero hay que pedirlo. Si usted no lo pide, no se lo van a dar. ¿Se entiende bien, Abel? Porque yo creo que hay bastante gente confundida con esta historia. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí, ¿qué pasa si hoy día acá hacen desacato de lo que ha pedido el Poder Judicial? Veo al señor Valdés en otro medio de comunicación que ellos está diciendo que sí, ellos van a continuar hoy día y mañana. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Todo eso se declara nulo? ¿Qué va a pasar? A ver, todo ese proceso es nulo. Está viciado de origen, porque hay una resolución incumpliéndose. Entonces, miren ustedes qué simpática es la historia. Este amparo, que está en primera instancia, supongamos que se resuelve favorablemente para el señor Ayala. ¿Ok? Se apela y de nuevo se resuelve favorable o desfavorablemente. ¿A dónde pasa después? Al Tribunal Constitucional, donde yo sospecho que el señor Ayala va a ganar 7-0. Ojo. O sea, ¿quién resuelve esta acción de amparo? Al final, en última instancia, al final del día, el Tribunal Constitucional va a declarar nulo todo lo actuado. Con lo cual, pueden matarse hoy día haciendo lo que les dé la gana. Nombren a quien quieran. El nombramiento no vale. Porque al final del día, el Tribunal Constitucional, el actual, no va a aceptar ese nombramiento porque es nulo. Eso es respecto al nombramiento. Ahora, respecto a las responsabilidades penales de los congresistas, que se acuerden que se van en 22 días y para agosto ya no tienen inmunidad parlamentaria. Y es posible que la jueza misma oficie al Ministerio Público por el incumplimiento, y tiene que hacerlo por el incumplimiento de su resolución judicial. Y que oficie al Ministerio Público para que se inicie la investigación y probablemente en un mes y medio, que ya no tienen inmunidad parlamentaria, inmediatamente se comiencen las acciones judiciales que tienen que comenzar. ¿O creen que no va a pasar? ¿O creen en el Congreso que eso no les va a pasar? Miren a sus ex colegas, a los que ustedes mismos han pasado ahí por las armas en el Congreso de la República. ¿Creen que no va a pasar? Claro que va a pasar. Por supuesto va a pasar. Así que yo me andaría con cuidado si fuera congresista. Yo no participaría en esta elección si yo fuera congresista. Salvo que estén muy envalentonados y alguien les dé alguna garantía muy extraña, que no entiendo de dónde sale, porque ni Acuña ni Acción Popular les van a dar, o sea, el partido no los va a defender, ¿eh? O sea, olvídense eso. Y FREPAP y UPP ya no existen ni siquiera como partidos. ¿Quién los va a defender después?
al Poder Judicial. Y los van a acusar de varias cositas, ¿no? No quiero ni pensar. Así que yo me andaría con cuidado. Estos valientes portavoces que representan a las bancadas, yo creo que cada congresista en su conciencia tiene que saber lo que le conviene. No respetar una resolución judicial es un hecho muy grave. Y que un funcionario público no acate una resolución judicial y actúe en manifiesto desacato de una resolución judicial es un hecho gravísimo. Ayer me reía mucho porque leía cosas como: en ningún país civilizado pasa eso. En todos los civilizados donde hay Estado de Derecho pasa esto. Ejemplo, Donald Trump quería imponer una reforma migratoria que era abiertamente violatoria de derechos fundamentales. Se la pararon los jueces. Donald Trump quería ser elegido presidente. Interpuso toda clase de amparos, en fin, litigiosidad. Todos los jueces le dijeron que no. No, señor. En todos los estados. Trató de impugnar todas las elecciones. ¿Quién le paró el intento de hacerse la presidencia fraudulentamente a Trump? El sistema de justicia. A Trump, el presidente de la República de los Estados Unidos, o sea, el hombre más poderoso del mundo. Un juez humilde en un estado le paró la reforma migratoria. Sí, pues, porque el poder tiene límites. El poder no es ilimitado. Se los he dicho tantas veces. Hemos elegido en estas elecciones un presidente, no hemos escogido un dictador, no hemos escogido un rey, hemos escogido un presidente. Igual, el Congreso no tiene poderes ilimitados, no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que cumplir sus propias normas para empezar, porque eso garantiza un proceso justo y no arbitrario. Eso garantiza transparencia. Y ustedes dirán, ¿pero en qué han fallado? Por ejemplo, tenían que publicar los porcentajes de cada uno de los rubros, que eran 3 de la elección, desagregados. Tenían que motivar sus votos. No han ni motivado los votos ni publicado los puntajes desagregados. Ahí nomás están violando el debido proceso. Por esa razón, la jueza le ha dado la razón al señor Walter Ayala, un ciudadano que ha presentado su acción de amparo, como la puede presentar usted, yo o cualquiera. A veces, sí, se presentan acciones de amparo. Por ejemplo, yo presento una acción de amparo para que el Congreso no legisle. Eso, en la apelación, simplemente se cae, pues, ¿no? O sea, legislar es función del legislativo. Yo no puedo impedir que legislen. Se cae, ¿no es cierto? Y para eso existe la garantía de la doble instancia. Si al Congreso no le gusta lo que ha hecho la jueza, apela, pues. En vez de estar llorando e insultando, mandan a su procurador esta mañana a apelar. Que apele la cautelar y que conteste el fondo de la demanda admitida. Y tiene que apelar la cautelar. Claro, ya no les da, en 21 días ya se fueron, ¿no? No les da el tiempo para hacer el mamarracho que quieren hacer, si es que pierden en la apelación. Pero para eso hay doble instancia. Hay una cosa más. El Congreso no es que no supiera que estaba actuando mal. Un conjunto de instituciones y personas les han dicho, y congresistas, en todos los tonos, desde el comienzo, que el proceso estaba viciado, que tenía problemas. Es más, suspendieron el proceso con la caída de Vizcarra. Y de repente al presidente de la comisión se le ocurrió resucitarlo. ¿Por qué tanto apuro? Vaya usted a saber. Y claro, ustedes me dirán, pero claro, como en 21 días se van, entonces, para todo efecto práctico, la apelación no alcanza para, si les dan la razón a los congresistas, continuar con el proceso. ¿Y quién se demoró? ¿Se demoraron los demandantes? ¿Se demoró la jueza? ¿O se demoró el Congreso, que tenía que hacer este nombramiento desde que entraron? Desde que entraron están los plazos vencidos. Desde el año pasado, en marzo, cuando juramentaron y se instalaron, ya, desde marzo
tenían la tarea de elegir un nuevo Tribunal Constitucional. Su fecha de salida ya estaba marcada en el calendario, sabían perfectamente cuándo se iba. Y el 6 de julio quieren votar por miembros del Tribunal Constitucional en un proceso tan poco transparente que el primer puesto es el doctor Calle. El primer puesto. El doctor Calle es un hombre muy simpático, muy agradable, muy ameno, les puede alegrar cualquier reunión social, pero es manifiestamente simpatizante del Partido Aprista Peruano, nombrado en la ocasión anterior en que fue miembro del Tribunal Constitucional con los votos del APRA, tiene unos fallos, por decirlo menos, bastante polémicos, y además es íntimo de Inostroza. Hermanito, ya, ese es el número uno. Hay un problemita con el concurso, ¿no? Ya, yendo al caso concreto, ¿no? Fuera de la abstracción de la separación de poderes. Hay un problemita, pues, con el concurso, ¿no? Por favor. No, y no es el único, hay otro hermanito también ahí. El doctor Walde, también hermanito de mi alma, ¿no? Entonces, claro, ¿les parece? Señores congresistas, piénsenselo un poquito. Van a pasarse años en el Poder Judicial litigando por esto. No sé, o sea, si yo estuviera en la bancada del FREPAP, me lo pensaría. Si estuviera en la bancada de un PP, que ya ni siquiera, o sea, estos partidos ya no existen, como ustedes habrán notado, han perdido su inscripción, tienen que volver a nacer. ¿Van a pasarse los próximos años litigando? ¿En serio, en serio? ¿De verdad? Yo no sé, la verdad. A ver, yo no sé en qué están pensando. Rosa María, Sí. entre que llegue al Tribunal Constitucional, ese lapso de tiempo es la preocupación de nuestros oyentes. O sea, ellos eligen a las personas hoy día y mañana, hasta que llegues al Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? No pasa nada. No asumen. Pueden organizar una juramentación con pasacalle en el Congreso si quieren, pero no pasa nada. Porque la acción está subiendo y el Tribunal Constitucional no los va a dejar participar en ningún pleno del tribunal. O sea, es nulo, pues. ¿No entienden la palabra nulo? Nulo. A ver, les voy a explicar qué cosa es nulo. Lo nulo no nació. No nació. Y como no nació, nunca existió. No hubo. Cuando declaren nula la cuarta legislatura, no existió cuarta legislatura. Por lo tanto, los efectos de ese acto nulo desaparecen. ¿Qué tal? No nació, no existió. Es así de dramático. Porque es la de toda la cuarta legislatura. Que le dimos, lo tuvimos al señor Valdés y se lo dijimos y se lo explicamos. Bueno, ya estamos en comunicación con el ministro de Educación para hablar de temas más bonitos, como la educación peruana, la educación rural, al cual se le ha dado un acento muy importante ahí en el Día del Maestro. Así que vamos a la pausa y mientras cuadramos las cámaras, regresamos con ustedes para hablar de educación, del regreso a clases, de las vacunas, de los maestros. En un instante, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles, estamos en todas, en Facebook de Santa Rosa, de Radio Guiabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, la cuenta de Twitter. Rosa María, adelante, por favor. A ir en un instante, ya se está acomodando la cámara, es el doctor Ricardo Cuenca, que están ayudando en registros, y vamos a conversar con él, tenemos un poco de ruido, ahí está, lo rodea mucha gente, le vamos a pedir a la gente que se aleje para que se pueda quitar la mascarilla, y vamos a conversar sobre lo que hemos celebrado ayer, el Día del Maestro, un día tan importante en la vida de los maestros, los niños y los docentes que están conducidos por ellos. Gracias por estar con nosotros, ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, muchas gracias por la conversación, por esta oportunidad para contarles un poco las buenas noticias que hemos tenido ayer, para empezar con el inicio de la vacunación del magisterio peruano, con los docentes en zonas rurales. Ha sido una jornada muy interesante. Empecemos un poquito con números. ¿Cuántos docentes rurales tenemos en el Perú? Casi 200.000, 197. Sí, 197.000 y algo. Ya. ¿Cuántos docentes en total tenemos en el Perú? Poco más de 500.000. Medio millón. Yo pensé que eran 300.000. Es impresionante. Entonces, se está vacunando casi al 40%, digamos, de la masa laboral magisterial. ¿Eso cuándo se va a completar todo el proceso de los profesores rurales? Nos hemos dado de plazo máximo, porque estas coordinaciones lo hacen las direcciones regionales de salud y el Ministerio de Salud, como un plazo máximo de una semana. Probablemente va a ser mucho menos. Ayer empezaron 18 regiones a hacerlo de forma simultánea. Hoy se están incorporando 3 más, pasado mañana 3 más, y probablemente vayamos a completarlo antes de la semana, que sería lo ideal, ¿no? Estupendo. Ahora, estas son 2 dosis, o sea que requieren su segunda dosis en 3 semanas más. Pero digamos, ya tienen cierta protección. Los colegios rurales están abiertos, son más de 22.000 colegios rurales a nivel nacional. Habilitados más de 22.000. Probablemente, Rosa María, valga la pena poder explicar bien el procedimiento. Nosotros desde diciembre del año pasado nos comprometimos a 2 cosas. Recordará la conversación que tuvimos sobre el retorno del año escolar, la ley de organización y funciones, que fue otro camino. En marzo, el 9 de marzo, se publicó el plan de retorno al año escolar 2021, que tiene 2 grandes fases. Una primera, que el Ministerio de Educación habilita, es decir, a partir de indicadores que nos da el MINSA epidemiológicos, detectamos cuáles son los niveles en los distritos y le decimos, mira, en este distrito es posible que puedan abrirse escuelas. Eso pasa a un segundo momento, en el que los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, junto con sus comités intersectoriales, dicen, ok, de estas que nos ha dicho el Ministerio de Educación, estas están realmente aptas porque instalaron los lavamanos, porque compraron las mascarillas, porque las condiciones de bioseguridad están completas. Y de ahí se reúnen con los padres, con los docentes que dicen, abrimos, entramos a las clases, y eso ha pasado ya. Empezamos con 14, el 19 de abril que se habilitó. Hoy tenemos más de 2.500 y son más de 100.000 estudiantes. Entonces alguna gente dice muy poquito, pero el diseño que tenemos, a diferencia de otros países, ha sido un diseño que ha ido realmente gradual. Felizmente no hay ningún contagio asociado a este regreso a clases en estos 100.000 estudiantes y 7.000 profesores que están con ellos. Y esto nos ayuda a confirmar que nuestro plan, un poco lento, al parecer para algunos, un poco rápido para otros, está empezando a dar resultados, porque lo principal ha sido la seguridad. Ok, pero digamos, ahora
la epidemia está de bajada franca. Está claro que en las áreas rurales no está en este momento. ¿Por qué no abrir todos los colegios rurales? Porque hay dos cosas que nos comentan los gobiernos regionales. Uno, que todavía hay mucho temor en la gente, ¿no es cierto? Mucho temor, y eso hace que nuestra campaña, digamos, de comunicación ha estado dirigida fundamentalmente a vencer los miedos de las familias, ¿no? Entonces, poco a poco, ahora, por ejemplo, con el proceso de vacunación va a ayudar a generar un poco más de confianza. Ayer que estuvimos con el presidente Sagasti en Ayacucho, dando el inicio de la vacunación, el gobernador regional y el director regional de educación, en la reunión que tuvimos después, me dijo el 16 de agosto que empiezan, porque las vacaciones llegan ahorita, el 16 de agosto que empezamos el año escolar, todas las escuelas rurales ya van a abrir porque se sienten mucho más seguros para poder hacerlo, ¿no? Ahora, el total de alumnos en escuelas rurales en el Perú, ¿cuánto es? Eso depende. Nosotros tenemos dos ruralidades, lo que llamamos ruralidad 1 y ruralidad 2. En ruralidad 1, el porcentaje es de los 8 millones de estudiantes que hay en el país, hay un porcentaje que va entre 20 y 25%, es un porcentaje menor, ¿no es cierto?, respecto a los demás. El grueso está en la zona urbana, en esta ruralidad 2, que es la que está mucho más cercana a las zonas urbanas, y donde tenemos más que en las zonas urbanas, la situación más compleja, porque son los profesores que se trasladan mucho, o los estudiantes que se mueven mucho. Entonces, por eso hay que ir con mucho cuidado. Si todo avanza bien con la vacunación, el próximo semestre no habría ningún inconveniente para que cada día se abran mucho más escuelas. De hecho, ahora se están abriendo, ¿no es cierto? Claro, para que quede claro, esto va a depender de cada gobierno regional. Exacto. Y en Lima depende del alcalde de Lima. De la Dirección Regional de Educación de Lima. Ok. Entonces, vamos por parte, que depende de la Dirección Regional. ¿De la Dirección Regional de Lima todavía depende del Ministerio de Educación? Todavía depende del Ministerio de Educación, es la única que no hubo transferencia aún. Así es, muy bien. Entonces, para que quede claro para todos, entonces tienen que cumplirse ciertos estándares. Ahora, ¿qué pasa con lo urbano? Ya hay movimientos de padres, el ministerio. Es verdad, y hay que decirlo, que otros países no han tenido el mismo camino que nosotros. Hay escuelas abiertas en casi toda América Latina. Perú ha sido uno de los países más severos en cierre de escuela en el mundo. Lamentablemente, no tan buenos resultados. Estoy esperando, porque hay papás que dicen, ¿por qué mi hijo puede ir al centro comercial y no puede ir al colegio? ¿Qué le decimos a ese papá? Primero, que yo soy responsable con los 8 millones de estudiantes, del medio millón de docentes, y no de los centros comerciales, ni de los casinos, ni de los cines, ¿no es cierto? Segundo, que va a haber apertura, o sea, hay apertura, vamos a ir regresando, pero también hay que vencer los miedos. Algunos papás dicen, ¿por qué no voy? Pero ya nos ha llegado un oficio de 4 asociaciones grandes de padres de familia, diciendo, mejor vayamos respetando lo que ustedes han diseñado para estar seguros que se avance en el proceso de vacunación. Fíjense, Rosa María, que además de estos 200.000 docentes de zonas rurales, hoy vamos a tener la cuenta del porcentaje de docentes que ya se han vacunado por el grupo de edad que le corresponde, de 60 para arriba, de 50 para arriba. Pero ministro, usted sabe que la población magisterial, sobre todo en primaria, es joven. O sea, tiene menos de 40. Los profesores... Sí, el promedio actualmente es 47 para hombres, para mujeres, y 46 para hombres, ¿no? Ah, no le creo. Entonces, sí, ese es el promedio general, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, va a haber un grupo, hoy día vamos a tener el dato más tarde, porque hay que cruzar las bases de datos con los colegas del Ministerio de Salud, y eso también va a ser un buen punto para poder decirles, miren, cada vez nos estamos acercando a eso, ¿no? Y lo otro es que hemos sido severos en el sistema educativo, para algunos demasiado, para algunos muy poco, pero lo que es verdad es que hemos ido con pies de plomo, ¿no es cierto? Hay países en la región que abrieron muy rápido y han tenido que cerrar. Hay países en la región que le dieron la responsabilidad a los administradores de los colegios y hay un gran ausentismo. Tuvimos una reunión de ministros hace poco
y intercambiábamos esta dificultad de ir abriendo, porque no es que tampoco hay la magia, es imaginario que creen que soy yo. Hoy día el comercio, por ejemplo, el 2021 tiene que abrir mañana. No, hay todo un procedimiento y no tengo tanto poder como para hacerlo. Claro, y hoy día hay que decirlo, el comercio publica en primera plana la cifra de niños muertos por COVID. Y hay 1000 niños muertos por COVID en el Perú en estos 2 años. Nadie quiere que sea su hijo. Y eso también es otra pregunta en el sentido inverso. Así como hay papás que dicen, por favor, ya es hora de que vayan al colegio, de papás que dicen, aunque abran el colegio, mi hijo no va. Porque en esta casa vivimos con gente vulnerable. La abuela que tiene una enfermedad autoinmune no se ha podido vacunar. Y la verdad es que vamos a exponer a la abuela. Entonces, hasta que no desaparezca la pandemia, los chicos no van al colegio, se educan en casa. Es una decisión basada en una fundamentación científica. O sea, si una persona tiene una enfermedad autoinmune y no se puede vacunar, entonces ya lo que expones ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué va a pasar con esas familias? ¿Van a ser sancionados esos padres por no mandar a sus hijos al colegio? No, lejos de las sanciones, lo primero que tratamos siempre de transmitir es toda la calma del mundo. Estamos a pocos días de empezar las vacaciones en las escuelas privadas, a semana y media de terminar las vacaciones en la escuela pública, que como saben representa más del 70% de toda la población, digamos, estudiantil en el país. A decir que tenemos un plan y que ese plan nos coloca en una ruta que hasta ahora ha dado resultados porque la hemos respetado, que poco a poco va a ir avanzando, que hay las posiciones extremas que dicen no, hasta que no desaparezca la pandemia no vamos a clases, o aquellas que dicen oye, abramos porque es responsabilidad de los padres, tratar de buscar el punto medio. Y yo creo que eso es importante, hasta ahora ha dado resultados el plan que tenemos. Yo entiendo que hay familias y hay padres, sobre todo en zonas urbanas, sobre todo en Lima, sobre todo en un grupo particular de escuelas privadas de Lima, que están efectivamente con una necesidad de tener información mucho más certera, pero no vamos a mentirles, no estamos en posibilidad de decirles tal día vamos a abrir, porque para empezar tenemos que ver cómo se va a comportar todavía la pandemia. Si llegase la tercera ola, esto va a cambiar los planes. Entonces, yo entiendo, me ponen ahí en las redes todos los colegas que ponen papers en las redes diciéndome que el daño que se le está haciendo son los mismos papers que los colegas y yo leemos y que he leído siempre y que sigo leyendo todas las noches. El problema es cómo implementamos esta necesidad teniendo como principal objetivo la seguridad de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo de los colegios que tiene que trasladarse en el sistema público. ¿Existe la posibilidad, es la pregunta que me hacen los maestros, que se vacunen a los maestros de todo el sistema público y privado a nivel nacional? O sea, se ha empezado por los rurales, pero ¿existe la posibilidad de que entren primero? A ver, hay 3 padrones que nosotros entregamos al Ministerio de Salud. El primero en enero de este año, en donde todavía se estaba evaluando la forma en la que el gobierno estábamos diseñando el nuevo plan de vacunación, que como saben terminó siendo por edades y comorbilidades, que es lo que hemos avanzado hasta ahora. Y tuvimos todo el padrón completo de públicos y privados, porque la educación, independientemente de quién vaya a ofrecerla, es un derecho para el cual el Estado es garante, ¿no es cierto? Entonces, el primer padrón incluía a todos, son más o menos 800 y algo mil, entre administrativos, directivos, docentes de escuelas públicas y privadas. Luego mandamos otro de 60 años a más, porque nuestra insistencia era, a ver, empecemos con los de 60. Esto siempre tiene que ver con la disponibilidad de vacunas, y luego le dijimos bien a los rurales, que son quienes peor han tenido el camino, que les ha sido más difícil el año pasado, ver que empezamos, y allí fue respetando la llegada de vacunas, que felizmente han empezado a llegar más rápido, pudimos incluir. La información está en ver cómo avanzamos. Podemos ir avanzando de forma paralela en grupos de edades y en grupos de docentes. Claro, lo que se necesita saber el número, que lo vas a ver hoy probablemente, de cuántos son menores de 40 y a su vez no son rurales. Exacto.
Y ahí le va a quedar. Todos esos escenarios los tenemos, son las coordinaciones permanentes que tenemos con el Ministerio de Salud, porque se imaginará, Rosa María, que además hay una enorme presión por muchísimos grupos que creen que también merecen ser vacunados por la actividad que realizan. El argumento principal que hemos dado para que los docentes sean vacunados no es porque sean docentes, sino porque esto va a contribuir a que las clases puedan abrirse más rápido, aun cuando no es una condición de apertura. Tenemos 100.000 estudiantes, sin contagios hasta ahora, que que han empezado sin la vacunación. La vacunación empezó ayer, ¿no? Entonces, vamos a poder hacerlo. El próximo gobierno tiene la ruta para hacerlo. Ahora, voy a hablar un poco del próximo gobierno porque el plan está planteado. El otro tema son los menores de edad. El Ministerio de Salud ya los incluyó de 12 a 18 años, con Pfizer se pueden vacunar. Esto sería la llave para que todas las secundarias abran con tranquilidad en marzo del próximo año, sin ningún inconveniente. ¿Eso es posible? ¿Eso se va a hacer siempre? Es posible, está en el plan. Todo depende del cronograma de vacunas. Si llegasen, como ahora que el ministro de Salud estaba convocando el vacunatón, ¿no es cierto?, para algunos días, si llegasen mayores cantidades de vacunas de las ya contratadas, por supuesto que ya está en el plan, se empezaría, y si tenemos a los profes vacunándose por otro lado, por los grupos de edad para empezar, y tenemos a los adolescentes de 12 en adelante, la apertura ministro, se podía vacunar en los colegios. O sea, yo soy, creo que de las más o menos de la misma edad que el ministro, a todos nos vacunaron contra la difteria en el colegio. En la epidemia de difteria en los 70s, entraban los sanitarios, los vacunaban en el colegio, y en 2 días se vacunaban el colegio entero. 1000 alumnos pasaban y ya está. ¿Se podría hacer eso? Sí, eso de allí, a ver, lo bueno que tiene el Ministerio de Salud es que ha avanzado muy rápido con muchos esquemas paralelos de vacunación, territoriales, por ejemplo, con las poblaciones indígenas, los docentes rurales. Para los docentes rurales hubo una coordinación buenísima para hacerlo con las direcciones regionales de educación, porque en eso los docentes son muy disciplinados. Los llama SUGEL, los llama la dirección regional y vamos. Se ha vacunado en el colegio, por ejemplo, Mariscal Avelino Cáceres en Ayacucho, y todo funcionó bien, así como. Entonces, hay varias alternativas. El asunto tiene que ver, primero, que está el plan, está a la disposición, estamos a la espera del cronograma de vacunas, y si todo eso avanza y se aplica el plan, no tendría que haber ningún retraso para el próximo semestre, de la forma gradual como lo estamos haciendo. No, y ningún retraso. Para marzo del próximo año no habría ningún problema en iniciar la escuela. Ojalá para marzo del próximo año estemos todos así, no debería haber ningún inconveniente, efectivamente. Claro, pero ahora vienen los inconvenientes. Yo sé que va a regresar al mundo de la academia, que es cómo hacemos para recuperar. Este año va a ser difícil recuperar, va a ser un año de transición, de adaptación. Pero a partir de marzo del próximo año hay que recuperar 2 años perdidos. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso es extra clases, doble turno, porque lo que yo pienso en edades de la gente, los chicos de primer grado, primer y segundo, no aprendieron a escribir el año pasado, y esa gente no aprendió a escribir, van a llegar a 13 grados sin saber leer y escribir. Y eso es gravísimo. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo hemos venido resolviendo ya? En el diseño que hicimos del retorno al año escolar, en este plan que incluye el regreso a clases, pero también el enfoque pedagógico, la perspectiva pedagógica, durante enero y febrero cada uno de los docentes ha tenido la carpeta de recuperación de sus estudiantes allí donde efectivamente tenían mayores problemas. Luego, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, en donde decidimos que no haya aprendo en casa, que no haya más contenido, sino que los docentes puedan evaluar fundamentalmente a sus estudiantes en 2 sentidos. En los aprendizajes de competencias básicas, saber leer, escribir, ejercicios matemáticos, y en aspectos socioemocionales, que es un tema fundamental en este momento de encierro para todos y en particular para los estudiantes. El 19 de abril, con esa información, los docentes tenían que tomar la decisión de los chicos que no habían recuperado todos los aprendizajes en estos meses, primeros 3 meses, deberían continuar hasta el 30 de julio.
Si el 30 de julio superan los problemas, es claro que aprendieron algo con las limitaciones que hemos tenido, continúan en las competencias priorizadas, porque no estamos usando todo el currículo, estamos priorizando algunas de las competencias básicas para que puedan continuar en el año. Aquellos que no les ha ido todavía tienen una recuperación en el próximo semestre. Entonces, como pasó el año 2020, calendario se acaba en diciembre, pero continuó de alguna manera hasta los primeros meses del 2021. Eso va a ayudar a que tengamos una especie de nivelación, lo mejor y lo más importante para las competencias básicas, la priorización curricular, y tener en cuenta que por eso en el plan de retorno, inclusive si no habían disponibilidad de vacunas, habían poblaciones priorizadas, inicial. Los más chiquititos son los que les ha ido más difícil, ¿no es cierto? Primer y segundo grado porque son las competencias básicas de lectura y de comprensión. Sexto grado porque son los que hacen la transición a la secundaria, y el quinto de secundaria porque son los que hacen la transición hacia la educación superior o el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, ese es el plan. Igual el próximo año habrá que acelerar algunos procesos, buscar no solo doble turno, sino buscar aprovechar. No se hacen experimentos con seres humanos, obviamente es antiético, ¿no? Pero esto ha sido una fase de experimentación brutal sobre la humanidad y sabiendo de los niños peruanos. Y hemos aprendido de la educación virtual. Yo creo que van a haber mucha investigación sobre eso, pero a primera mano lo que revela es que es absolutamente insuficiente para atender los procesos naturales de socialización de los niños. Y eso ha sido muy duro con los niños. Yo hablaba de la parte emocional. A mí me dice todo el mundo, acá hay niños estresados, ansiosos, deprimidos, con sobrepeso, con falta de ejercicio. ¿Qué le hemos hecho a los niños en estos 2 años? Sí, dos cosas. Una primera, que la educación virtual, y por eso le estamos dejando en el borrador del presupuesto para el año 2022, que como sabemos será aprobado por el próximo gobierno, el próximo congreso, digamos, tiene que pensarse que la educación virtual funcionó con las limitaciones que teníamos como país, pero sobre todo porque siempre se pensó como una opción remedial. Y entonces no estuvo el país preparado para decir, esto es una ruta que si se hace bien puede ser importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la educación virtual tiene que cambiar en esta idea de que es remedial. Como no podía ir a clases, le ponía una cámara, ¿no es cierto? Sino que hay que pensar pedagógicamente la propuesta e incorporarla a un sistema educativo que probablemente va a sufrir un conjunto de cambios como consecuencia de la pandemia. Y en segundo lugar, saber que no solo se trata de un problema de conectividad, que efectivamente en el país es complicado, porque los problemas de la educación virtual no tienen que ver solo con la conectividad, eso son las condiciones básicas, ¿no es cierto? Hay que buscar alguna manera de incorporarlo al sistema educativo para aprender. Yo siempre digo, hay que exorcizarnos de esta maldición de la pandemia, y una de esas maneras es imaginarse un futuro distinto a partir de lo que hemos pasado. Y creo que esto forma parte de ello. Como profesora universitaria en mi experiencia, que no es la misma de un profesor secundario ni primario, pero parecida, por lo que escucho acá en mi casa, porque todavía tengo colegios acá, tengo un colegio, apagan las cámaras. Los chicos tienen, porque claro, para mejorar la conectividad, apagan la cámara. Luego apagan los micros. Yo no sé si los chicos están durmiendo, o sea, no tengo idea. Y el problema, y le digo a nivel universitario, es que la participación es durísima. O sea, no quieren participar porque les da vergüenza o lo que fuera. Las mismas universidades disponen que tienes que prender la cámara, entonces, salvo que vayas a hacer una evaluación moral. Entonces, al final del día, un profesor se tiene que enfrentar a una pantalla negra y hablar como si estuviera en un programa de televisión. Nos ha pasado. Hasta antes del 18 de noviembre del año pasado, me pasaba exactamente lo mismo con mis estudiantes en la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? O sea, y no hay forma de que prendan las cámaras y la participación es, a diferencia de en clase presencial, donde por último la mirada del profesor dice, a ver, ¿qué opinas tú? Ya pues, tiene que opinar, ¿no?
Y además lo terrible es que como la educación es parte asincrónica, las tareas, los videos, las cosas que tienen que ver y hacer fuera de la clase son muchas. Y cuando regresan, te das cuenta que no lo han hecho. Te das cuenta claramente que no lo han leído. Y el tema es más complicado aún. El tema es más complicado aún porque así como comentamos la imposibilidad de tener una cámara para poder tener la interacción que ha sido lo fundante de la educación, recibo muchas preocupaciones de gente que no quiere prender su cama por cuestiones de intimidad, porque están en la casa y no quieren ver la casa, se sienten obligados a prender la cámara y quieren proteger la situación en la que están dentro de su casa. Entonces, a veces es solo un espacio, pasa alguien por detrás, no tendría por qué salir. Entonces, también hay aún cuando tenemos normado, digamos, la cantidad de horas en la pantalla, ¿no es cierto?, para que no estén 8 horas, porque otro error fue pensar que había que trasladar toda la presencialidad a la virtualidad y eso terminó siendo un problema. Pero hay que decir una cosa, los mismos alumnos universitarios reclamaban, al principio sobre todo, que si pagaban 3 créditos, querían sus 3 horas de clase presencial, o sea, virtuales igualitas. Entonces, claro, la universidad se encontraba frente a una queja que parecía legítima. Y al tiempo comenzaron a darse cuenta todos de que era agotador. Sin duda, sin duda. Por eso creo que hay que aprender muchísimo. Ayer estuve participando en un panel organizado por Naciones Unidas sobre estos retos junto con otros países y una de las grandes conclusiones fue, parte de lo que además presentamos, es que volver al próximo año, imaginémonos en una situación en la que ya la pandemia está controlada y volvemos a la normalidad, no podría ser exactamente igual por todo lo que hemos aprendido o debíamos haber aprendido, ¿no? Entonces, por eso siempre decía mi abuelo, cuando más turbulenta es la tormenta, más tranquilidad hay que tener para tomar las decisiones de por dónde ir. No, hay alumnos que nos piden ya que digamos si la virtualidad va a continuar. ¿Por qué? Y eso es interesante. La virtualidad permite que tú recibas tus clases en cualquier lugar del mundo. Entonces, un chico que venía a Lima a estudiar, ahora se queda en su ciudad, algunas muy alejadas de la capital, con toda tranquilidad, si tiene buena interconexión, continúa su vida universitaria. El ahorro de costo para su familia es inmenso, porque no tiene que mantener en Lima, es caro. Dice, yo quisiera terminar acá, como colegio. Gente que manda, ¿cierto?, a su hijo a otra ciudad, al colegio, ya no lo tiene que mandar. Entonces, eso también está influyendo en la decisión de la familia de, mira, mejor que termine en la virtualidad, pero vamos a tener dos demandas. Eso que nosotros estamos llamando educación híbrida, como en la mayor parte del mundo, que estamos dejando, como se dice en el argot de la función pública, pintada en el presupuesto, ojalá sea tomada en cuenta en el mes que tienen para hacer el ajuste del presupuesto público el próximo gobierno y luego que sea debatido en el Congreso para su aprobación, porque creemos que es importante, así como estamos dejando también pintado un trabajo en zonas rurales que se han visto con brechas aún más duras durante estos 2 años. Entonces eso es el retorno complicado, hay que tener calma. Me comentaban y quería aprovechar con usted, Rosa María, que ayer, el Día del Maestro, hubo una pequeña campaña, felizmente no muy grande, de algunas madres que ponían a sus niños con carteles diciendo, no te puedo saludar, profesor, porque no te veo. Y entonces les pido que también es parte de nuestra rectoría, además mi compromiso personal, proteger a los niños, a proteger a las niñas, a los adolescentes, que no es aceptable que usemos a los niños para tener una campaña que además no tiene mucho sentido porque hay un plan, es un plan que seguramente se podrá discutir, pero que de momento nos ha ayudado. Entiendo la desesperación y el estrés que vivimos todos, pero también es verdad que hay que hacerlo de la mejor manera posible, aprender de los errores de otros países, aprender de nuestros propios errores
y vamos a volver a clases. No podemos dar un número exacto, pero vamos a volver. Hay que decir algunas cosas. Este plan contempla, creo yo, algunos pasos que se van dando poco a poco. Es decir, nadie puede creer que sus hijos van a volver a ir 8 horas diarias al colegio, de 7 de la mañana que salen de la casa y vuelven a las 3 de la tarde. Eso no va a pasar, ¿no? Esto va a ser escalonado, horarios más cortos. Varios partidos, en teoría alrededor de 4 horas es lo que se propone, para hacer un regreso, muy gradual, ¿no? Por eso los 4 principios que tenemos en el plan de retorno es que sea seguro, flexible, gradual y voluntario, y además intergubernamental e intersectorial, porque las decisiones no las tomamos nosotros, el órgano rector de salud es el Ministerio de Salud, y por lo tanto ellos son los que han trabajado con nosotros de la mano para hacer nuestros ARES, que es el sistema que nos permite las escuelas habilitadas, ¿no es cierto? Y nos dice que además es público, tú puedes entrar y decir, a ver, mi colegio que está ubicado en el distrito tal, de la provincia tal, ¿está habilitado o no? Y en función de eso averiguar con las autoridades locales educativas si efectivamente va a estar apto o no. Entonces, la gradualidad va en varios, también en cuestiones curriculares, ¿no es cierto? Va a haber una que se llama moratoria curricular, estamos teniendo, es decir, concentrándonos en algunas competencias que sí o sí tenemos que hacer para poder seguir a las otras. Entonces, parte del compromiso que tuve con el presidente Sagasti y con todos desde el principio fue tener un diseño e implementación de retorno a clases en el 2021, hemos cumplido con ello. Lo segundo, tener la ley de organización de funciones, que más bien fue un trabajo político con el Congreso desde diciembre del año pasado, pero que finalmente logramos aprobar y que estamos avanzando con los instrumentos que corresponden para ello, que ha sido otro orden de trabajo, ¿no? Usted ha sido el ministro de la pandemia, ¿no? Es complicado, parte de la pandemia. Pero el ministro que venga después de usted, que además prácticamente no hay tiempo para la transferencia, usted le va a dar los papeles, le va a dar la mano y va a salir corriendo y él va a entrar. O sea, va a ser una cosa muy violenta, si se quiere. ¿Qué debería saber? O sea, usted se reúne con él y mira, te voy a decir, aquí es importante eso. ¿Qué es eso? 3 cosas. Una primera es seguir fortaleciendo el plan de retorno, ajustarlo donde se tenga que ajustar, mirar los informes que tenemos todas las semanas de cómo vamos avanzando en ello para poder consolidar el trabajo. Lo segundo, preocuparse muchísimo por ir cerrando algunas brechas de aprendizaje, de asistencia, sobre todo en aquellos que ya tenían brechas y que ahora se han incrementado, se han agrandado por consecuencia de la pandemia. Y tercero, fortalecer al magisterio peruano. Los profesores Rosa María han demostrado que a pesar de las dificultades, el año pasado y este año han sacado adelante un año escolar muy complicado, para el cual no estaban preparados y han hecho un esfuerzo enorme por hacerlo. No sabe la cantidad de información creativa que se tiene, desde WhatsApp hasta cartas directas, escritas a mano. Y yo creo que allí también hay que fortalecer la profesión con el respeto de la meritocracia para poder avanzar hacia ello. Entonces, esos 3 puntos que tienen consecuencias inmediatas de decisiones deberían hacerse. Hay mucho más. En un par de semanas nos hemos comprometido a compartir un documento con aquello que encontramos, que hicimos y el legado que estamos dejando como propuesta para que el próximo gobierno pueda implementarla en cuestiones ya mucho más puntuales, continuar con la matrícula digital. Recordaré hace mucho tiempo que conversábamos cuando habían esas enormes colas que la prensa cubría para matricularse. Este año no hubo ninguna. Hemos empezado con digitalizar la matrícula. Ha funcionado bien, eso tiene una ruta de trabajo. Entonces, todas estas cuestiones de detalle, por supuesto, formarán parte de este informe. Y, por cierto, la reglamentación de la nueva ley de organización y funciones, en la que tenemos un viceministerio de educación básica y uno de educación superior, que va a ser muy bueno para el sistema y para llegar a los usuarios finales de mejor manera. Claro, pero el problema, al final del día, el nuevo presidente es maestro, conoce bien el lado, digamos, de la negociación sindical. ¿Hay algún plazo de huelga de SUTEP? ¿Hay alguna protesta sindical
te tenga que enfrentar el próximo presidente en el horizonte, o eso está ese frente está calmado? Sí, todavía no tenemos la proclamación del próximo presidente o presidenta y nosotros nos seguimos manteniendo neutrales respecto a lo que sucede. Lo que sí es importante mencionar es que hemos tenido una comunicación fluida con el sindicato, como lo tenemos con todos los grupos que se acercan al ministerio para poder conversar. Y por supuesto hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo, hay algunos temas en los que sí estamos de acuerdo. Y en principio la relación es una relación profesional y cordial con el sindicato y el ministerio, como lo ha sido, creo yo, en los últimos tiempos, en los que se ha ido consolidando una relación mucho más profesional, y habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero de eso se trata la democracia. No, yo imagino un gobierno de Pedro Castillo, sé que usted no lo puede decir, pero yo lo imagino enfrentando al SUTEP, el SUTEP, digamos, del cual él fue un disidente, ¿no? Entonces, eso va a ser complicado de ver. Y la otra cosa que me preocupa es que, siendo el presidente maestro, ahora no haya dicho una palabra de lo que va a hacer con el sector de educación en estas materias, en el retorno a clases, en la vacunación, ni una palabra. A todos nos preocupa saber si va a haber continuidad o no va a haber continuidad en los planes. Supongamos que entra un nuevo gobierno y dice, bueno, chicos, muchachos, todos al colegio. Sería sorprendente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos preocupa a todos, saber qué va a pasar. Creo que usted tampoco lo sabe. No ha tenido ninguna comunicación con los equipos que están trabajando con el señor Castillo hasta ahora. No. Estamos nosotros, como hemos dicho desde el principio, respetando la neutralidad. Esperemos que después de la proclamación del presidente o presidenta podamos reunirnos. Lo que sí tenemos es en el equipo del ministerio todos los informes listos para iniciar el proceso de transferencia administrativa, pero sobre todo algo que se le ocurrió, que fue una gran idea e iniciativa de la presidenta del Consejo de Ministros, es empezar con este hashtag de transferencia con transparencia, hacer que en las sesiones de conferencias de prensa de los lunes y los viernes, cada 2 sectores, a mí me tocó con mi colega Alejandro Neira del Ministerio de Cultura, poder decirle a la ciudadanía cómo encontramos cada uno de nuestros sectores, qué es lo que hicimos y qué es lo que deberían continuar, para poder que también darle, además de la transferencia administrativa. Y para eso los equipos ya fueron conformados hace varias semanas en los sectores y han estado trabajando muchísimo en acelerar sus procesos de informe y estar listos para que apenas nos digan quién es el próximo presidente o presidenta, poder entregar toda la información que hemos recopilado. Ya está producida. Eso es una buena noticia, está todo producido y entregado. Abel, no sé si tengamos alguna pregunta del público, porque tenemos que dejar en paz al ministro, pero alguna pregunta de los padres, por favor. Sí, ya voy a entrar al Consejo de Ministros hoy miércoles. Así es. Abel es maestro también, así que ayer lo hemos saludado también. Algunas preguntas, Rosa María. Sí. Ministro, ¿para cuándo, están preguntando, para cuándo se contempla la vacunación en los colegios de alto rendimiento? Para los colegios de alto rendimiento. ¿Cuándo se va a vacunar a los maestros en los colegios de alto rendimiento? Los colegios de alto rendimiento están ubicados en zonas urbanas y como tal entrarán en el proceso que se estará diseñando a partir del próximo semestre con la llegada de la vacuna. Claro. Solamente podrían entrar antes si es que llegan vacunas. Eso, o si están vacunados en los grupos de edad que les correspondan. Solamente en sus grupos de edad. O sea, si tienen más de 40 años, van a estar vacunados antes de 28 de julio. Eso es lo que calcula el ministro Ugarte. Si tienen menos de 40 años, hay que esperar los siguientes 2 meses o probablemente ver si hay alguna adelanto por alguna razón. Pero si la edad promedio de los maestros es de 46 y 47 años, cosa que me ha sorprendido, debo decir, es un descubrimiento, entonces, efectivamente, en promedio, digamos, más del 50% va a estar vacunado para agosto. Y esa es otra cosa que un colegio puede hacer, es decir, no poner toda la plana docente, sino poner la plana docente vacunada al frente de clases, ¿no? Entonces, yo también creo que con eso se puede jugar.
Y jugar con varios otros temas, jugar con la flexibilidad que les estamos dando para, por ejemplo, organizar, fíjense cómo se han organizado las escuelas rurales, que también necesitan un plan de actividad, digamos. Los profesores solían quedarse 2 semanas seguidas en la comunidad, luego iban a la capital del distrito y luego regresaban las otras 2 semanas y ese fin de semana en el medio. Ahora lo que han decidido es, por ejemplo, en algunos lugares, hacer clases en estas comunidades pequeñas de lunes a sábado. Claro. ¿Para qué? Para poder acumular 3 semanas y luego bajar 3 o 4 días y regresar, porque ahí se hacen las pruebas antígenas y regresan nuevamente a la comunidad. Y eso ha sido posible gracias a cómo se han organizado los directores. Si hubiésemos hecho desde el Ministerio de Educación, hubiese sido imposible tener una norma como esa, por ejemplo, ¿no? Por eso es que las decisiones las vamos tomando de forma escalonada en los 2 niveles de gobierno. Claro, y con cierta flexibilidad para que el colegio se adapte, eso es lo importante. Dependiendo del número de alumnos, el número de profesores, los espacios del colegio. Hay colegios que no tienen espacios al aire libre, hay colegios que casi todo el colegio es un canchón. Entonces, dependiendo de eso, que las actividades se puedan realizar al aire libre. Algunos colegios en Lima, privados, están realizando actividades culturales en las tardes, en algún horario especial. Eso sí está permitido ya. Sí, porque eso no está normado directamente como actividad educativa. Y aprovecho para decirles que estamos justamente trabajando, hemos tenido desde la norma publicada en marzo, una primera excepcionalidad que tenía que ver con comunidades indígenas que podían empezar excepcionalmente sus clases aún cuando el distrito no esté habilitado. ¿Por qué? Porque tal cual pasa en el gobierno para todos los sectores, con los distintos niveles que hemos aprendido, de extremo, muy alto, alto y moderado. Lo que pasa es que el distrito, si sube en niveles de contagios, hacía que todo el distrito pase a zona no habilitada. Sin embargo, nos dábamos cuenta que había comunidades cuyos profesores vivían en las comunidades, muchos de ellos en poblaciones indígenas, que se veían afectados porque habían abierto, pero luego tendrían que haber cerrado, porque el plan incluye un cierre con burbujas y hay contagios, etcétera, etcétera. Entonces sacamos una excepcionalidad. Estamos ahora trabajando otra para permitir, por ejemplo, actividades físicas, educación física y deporte, allí donde hayan los espacios abiertos y donde hayan las condiciones de protocolo. ¿Por qué? Porque como están bajando los contagios, vamos aumentando probabilidades de retorno también para que puedan asistir, no sé, un día los de primaria, primero y tercer grado, ahí se tendrán que organizar los colegios, otro día los de secundaria y poder hacer actividades físicas también para ir viendo poco a poco el retorno. Entonces, estamos hoy terminando el Consejo de Ministros, revisaremos el contenido de la norma para ver si ya está en posibilidad de poder publicarla. Claro, entonces si pasamos primero por actividades culturales y físicas, una vez por semana, 2 veces por semana, y ahí vamos avanzando poco a poco, pero... Exactamente. Y digo una cosa, el hecho de poner un pie en el colegio, después de haber estado 18 meses fuera, cambia completamente la perspectiva. Total, y es lo que más quisiéramos, la cantidad de mensajes que recibo de chicos, todos en muy buena onda, ¿no es cierto? En las redes sociales, en Instagram, Richie, quiero ir al colegio, le digo, ya vamos a ir, de verdad vamos a ir poco a poco. El año pasado recordará que eran las fiestas de las graduaciones, y también, Richie, vamos a hacerlo, felizmente los chicos, para ellos sigo siendo Richie, no el ministro, entonces hagamos algo. Y pudimos hablar con los gobiernos locales para que puedan generar espacios en los colegios donde no había probabilidad de hacerlo al aire libre. Y entonces creo que hay que poner a disposición de poder ver cómo le encontramos la salida. Una cuestión obligatoria no funciona, ¿no es cierto? Funciona lo voluntario, y lo voluntario incluye la voluntariedad de los padres, de los docentes, de los directivos. Yo creo que poco a poco vamos a hacer. Estamos conscientes que lo ideal sería volver todo, pero hay que ir poco a poco. Hay que hacerlo poco Ministro, a poco. Sí. Han migrado muchos niños de las escuelas particulares a las escuelas nacionales. ¿Cómo se va a resolver ese problema cuando empiecen a hacer las clases presenciales? Ya tenemos un plan que estamos dejando diseñado. De momento ahora es, por supuesto, mucho más sencillo poder atenderlos, aún cuando se ha necesitado una ampliación en los contratos de maestros.
Son alrededor de 150.000 estudiantes que han migrado de la escuela privada a la escuela pública. De ellos ya se está haciendo un plan a la hora de ubicarlos. La mayoría de ellos felizmente ha estado en las ciudades intermedias, que es donde hubo el mayor crecimiento de la oferta privada. La oferta privada en Lima metropolitana sigue manteniendo más o menos lo mismo. Entonces hay una posibilidad de atender mucho más rápido porque son escuelas en ciudades urbanas intermedias que sí tienen capacidad para poder albergar. Eso no significa que pasen todos, y es por eso que el plan está incluyendo. Allí donde hay espacios en las escuelas públicas no hay ningún problema, ver cómo se hace una racionalización, que es la propuesta que estamos dejando de colegios, porque hay colegios que tienen muy poquita población, muy cerquita de otro, y de repente pueden fusionarse para que efectivamente puedan atenderlos. Entonces, el diseño, digamos, está listo como para que pueda ser implementado por el próximo gobierno, ¿no? Poco a poco, gradual, la palabra es gradual y voluntario. Muy bien, a ver, creo que nos tenemos que ir despidiendo y claro, este es un proceso que va a empezar con el despacio. Y yo espero que en unas semanas, cuando el ministro ya no sea ministro, pues podamos sentarnos a conversar sobre otros aprendizajes de esta experiencia tan intensa, que ha sido tremendamente intensa, de 8 meses en el Ministerio de Educación. 8 años, decimos en el gabinete. Cada mes ha sido como un año. Cada mes ha sido como un año. No, hay muchas cosas, por ejemplo, solo para terminar, porque ya vamos saliendo, gracias. El hecho de haber sacado adelante una ley en el Congreso de la República, Rosa María, ha sido para nosotros muy satisfactorio porque hemos demostrado que es posible construir una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, independientemente de las diferencias, y cuando se tiene un objetivo claro. Y cuando esto empezamos junto con el retorno a clases, empezamos con esto en diciembre, reuniéndonos con cada uno de los congresistas, explicándoles, porque muchos de ellos de verdad necesitaban información para formarse una opinión mejor. Y hemos avanzado permanentemente, semana a semana, construyendo una relación con ellos. Y finalmente el resultado fue ese, que luego de más de 25 años hay una nueva estructura del Ministerio de Educación mucho más acorde a las necesidades y exigencias actuales, y eso nos está permitiendo organizar el servicio de mejor manera para que lleguen estudiantes, directivos de mejor manera, fortalezcamos la educación superior, y eso también es un aprendizaje que creo que debe quedar y que a nosotros nos significa mucho, ¿no? Que hacer buena política es importante, que la política no es imaginario, envilecido que creemos que es, sino que hay que avanzar hacia un reconocimiento y una construcción de una relación para poder sacar algunos temas por delante. Así es. Bueno, eso se logra cuando hay confianza en la capacidad técnica del Ministerio de Educación. Y eso se logra, como dicen, explicando a los congresistas, persuadiendo de que esto es para el bien de todos los niños del Perú. Y yo creo que ese es un argumento muy poderoso, porque finalmente, más allá de la política, están los niños, la educación que reciben, el servicio que presta el Estado, y eso es lo fundamental, más allá de la lucha por el poder que podamos tener día a día. Muy bien, ministro, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en la semana que quedan, como 3 años también, ocupándole a los 7 minutos que queden. Así que espero verlo pronto, después de 28 minutos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un gran gusto poder conversar con usted y que vayamos aclarando algunas cosas. Y hasta dentro de poco, nos quedan poco más de 20 días, 21 días creo. Así que ahí vamos, hasta el final con mucho ánimo y muchas ganas. Muchas gracias. Así es. Hasta el último minuto. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y Abel, yo me voy despidiendo también, tenemos otro programa. Espero que mi explicación constitucional haya quedado clara para todos. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema que planteamos al inicio del programa. Sí, que haya quedado Rosa María. Algo que quieran saber. Abel, ¿tienes alguna preocupación? Las preguntas hay muchas. Ahora siempre nos pasa lo mismo. Te decía que sí.
¿Puede la mesa directiva renunciar a dirigir el proceso de selección del Tribunal Constitucional respetando la suspensión del Poder Judicial? Sí, claro. Pueden decir, discúlpeme, la mesa directiva no desea ser procesada próximamente por desacato a las resoluciones judiciales. No nos queremos, la doctora Mirta Vázquez es abogada, sabe a lo que se expone y simplemente se para y dice, yo esto no lo puedo dirigir porque es contrario a una resolución judicial. Viene el segundo vicepresidente, dice lo mismo, el tercero, el cuarto. Entonces, el poder, el legislativo, o sea, la asamblea, es decir, el pleno, tiene que escoger, en ese momento se llama a los que perdieron, ¿no es cierto? Y creo que la lista la preside, ya no me acuerdo bien, pero Rocío Silva, que podrá decir exactamente lo mismo, yo no voy a dirigir esto, yo no voy hasta que terminen con todo de nuevo, y luego elegir a alguien, censurar a la mesa en ese momento, porque tendrán que censurarla, y luego elegir a alguien que quiera conducir este proceso, porque francamente no creo que ningún congresista que conozca algo de derecho constitucional debería, o que tenga un buen asesor legal, debería arriesgarse a lo que significa cometer desacato contra una resolución judicial. ¿cuál es la sanción para un congresista? Bueno, Imagínate que ya... Déjenme, primero, es una infracción de la Constitución. Empecemos por ahí. Entonces, si yo infrinjo la Constitución, ¿qué me pasa? Juicio político. El Congreso que entra ante la denuncia de cualquier ciudadano, incluido el señor Ayala que ha presentado la acción de amparo, interpone juicio político contra todos los que han, ¿no es cierto?, participado en el desacato de la resolución. ¿Cuál es la sanción en el juicio político? Inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio de función pública. Para arrancar. ¿Ok? Todos los que quieren ser alcaldes, gobernadores regionales, chao. ¿Ya? Muy bien. Eso para arrancar. Segundo asunto, en materia penal, delito, ¿ya? Para agosto ya no hay protección constitucional, ¿ya? ¿Y de qué delito estamos hablando? Bueno, había una discusión porque hay varias figuras del Código Penal que se pueden aplicar, ¿ok? Vamos a ver si es prevaricato, si es omisión de deberes, si es desacato. Vamos a ver cómo funciona eso en las próximas horas, pero sí, o sea, la jueza tramita inmediatamente al Ministerio Público para que investigue, tipifique la acción penal y establezca las sanciones penales. Entonces, hay una sanción política, juicio político, y hay una sanción penal. O sea, ¿pueden ir a la cárcel? Déjame revisar los tipos penales, pero sí es posible. Porque las personas acá preguntan, ¿pueden ir a la cárcel? Ya, parece que me preguntan con entusiasmo. No, pero prisiones suspendidas probablemente sí. No se puede desacatar una resolución judicial. Créanme, eso es muy grave. ¿Ustedes se acuerdan de la señora que le tiró una cachetada al policía? Ya, eso es más o menos lo mismo. Desacato a la autoridad. Yo no obedezco, no me da la gana de obedecer. Ah, no te da la gana de obedecer. Pasa rapidito por acá. ¿Ok? O sea, al final, un juez tiene la última palabra temporalmente. ¿Por qué? Porque esa acción está sujeta a apelación. Si se confirma la apelada, ya ahí sí es firme. Pero en este momento el Congreso no puede hacer otra cosa que no sea apelar, nada más. Eso es lo que le corresponde, apelar la cautelar. No tiene otro camino. Continuar adelante, yo no sé, hasta esta hora no han empezado todavía, ¿no? Habían citado a las 9. No. Rosa María, hay una noticia de último minuto. La Junta Nacional de Justicia ha destituido al señor Luis Arce Córdoba. Es noticia de último minuto. Lo que corresponde, pero entiendo que es por hechos anteriores. Es decir, lo ha destituido por su vinculación con el grupo de los hermanitos. Y en el Congreso quieren votar el primer puesto, el número 1. El doctor Calle está vinculado con los hermanitos. Yo no digo que el contenido de las llamadas sea delictivo, ¿no? Pero tiene algo así como 60 llamadas por el doctor Inostroza, cosas así.
algo debería empezar en la calificación eso, ¿no? Pero no parece que el Congreso esos detalles no importan. Muy bien. Bueno, Abel, ¿nos tenemos que despedir? Nos vamos, Rosa María. Seguimos en estos temas importantes. Va a haber mañana mucha noticia. Mucha noticia. Anoche circulaba esto a todos los que yo entré tarde al Twitter y decía, ¿qué les pasa a estos que dicen que esto no se puede hacer? ¿Por qué no han leído su Constitución? ¿Cuál es el problema? O sea, normalmente las acciones de amparo, efectivamente, las emite un juez de primera instancia que para, que detiene, que obstaculiza un acto que implica un abuso del poder. Para eso sirve el amparo. Exactamente para eso sirve el amparo. Para limitar el poder de los poderes del Estado. Nos tenemos que ir y regresamos. Así es, Rosa María. Chao, chao. Mañana con más información. Chao, Rosa María. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.